Hola amigos, hoy realizaremos un bello anillo que acabo de dibujar. Y para este proyecto necesitaremos una piedra naveta de 20 por 7 milímetros de diámetro. Y en esta ocasión yo estoy utilizando una naveta color champán. Y también necesitaremos un alambre de plata de 80 micras laminado a 35 micras. Y un alambre de filigrana de 40 micras laminado a 15 micras. Soldadura de plata y 12 centímetros de alambre media caña de 4 milímetros por 1.2 milímetros de espesor. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar la silueta de nuestra piedra naveta. Para dibujar una cruz en el centro de esta. Luego empezaremos a dibujar nuestro anillo a su escala real. Utilizaremos nuestro alicate de punto plano y nuestro alambre de plata previamente laminado. Lo cortaremos a 5 centímetros de largo y lo doblaremos por el centro. Haremos un poco de presión para que el alambre tome la forma de naveta de nuestra piedra. Soldaremos la parte abierta en nuestra mesa giratoria con un pequeño pedazo de soldadura de plata. Si no tienen este líquido de soldar, también pueden utilizar lo que es bórax. Ahora cortaremos otro pequeño pedazo de alambre y lo introduciremos dentro de nuestra naveta de plata previamente soldado, que nos servirá como soporte para nuestra piedra naveta. Lo colocaremos sobre nuestro dibujo para ver que esté a su escala real. Y cortaremos dos pedazos de alambre de 6 centímetros de largo. Y lo doblaremos por el centro con el alicate de punto plano. Lo vamos a recocer un poco para que se ablande y no sea muy quebradizo al momento de abrir. Lo abriremos suavemente con los dedos y después lo abriremos con el alicate de punto redondo. Seguidamente cortaremos lo que es los excedentes del alambre, como ven en el dibujo, y lo soldaremos simétricamente. Colocaremos un poco de líquido de soldar en estos dos puntos y lo soldaremos con mucha paciencia y calma. Ahora lo colocaremos sobre nuestro dibujo para ver cómo está quedando. Doblaremos el alambre sobre nuestro embutidor y cortaremos 4 pedazos del mismo tamaño para que sean los laterales de nuestro anillo. Ahora lo colocaremos simétricamente y soldaremos estos 6 puntos. Primeramente cortaremos un pequeño pedazo de soldadura, nos sumergiremos en lo que es el líquido de soldar y soldaremos en estos puntos, son 6 en total. Cortaremos un pequeño pedazo de alambre en un pequeño embutidor para que sea el arco que nos falta a los costados. Así como ustedes lo ven, y lo soldaremos en nuestra mesa giratoria, tal cual ustedes lo están viendo. Nos falta la parte central. Cortaremos 2 pequeños pedazos de alambre del mismo diámetro interno de este y lo soldaremos. Lo colocaremos nuevamente sobre nuestra mesa giratoria para soldar.
sumergiéndolo en el líquido de soldar y lo soldaremos con mucha paciencia y cuidado. Lo siguiente será rellenarlo con nuestro alambre de filigrana previamente laminado. Utilizaremos una pinza y nuestros dedos y empezaremos a dar vueltas hasta rellenar completamente este espacio. Si conocen otros métodos de rellenar filigranas, pueden comentarlo aquí en este video. También utilizaremos el rizador y crearemos esta pequeña esfera y lo colocaremos en este punto. Una vez rellenado todo, lo sumergiremos en el líquido de soldar. Lo colocaremos sobre nuestra mesa giratoria y soldaremos con un pequeño pedazo de soldadura de plata. Lo colocaremos sobre nuestro dibujo para ver que esté a su escala y lo vamos a embutir en nuestro embutidor en la parte más ancha. Luego lo vamos a recocer y lo colocaremos en el TAS para que este no sea muy quebradizo al momento de darle la forma del anillo que nosotros queremos que tenga. En esta ocasión utilizaremos lo que es nuestro alambre de media caña. Como la medida de mi dedo es 20, eso quiere decir que tendrá que tener 60 milímetros de largo, pero nosotros lo haremos de 70 milímetros. Lo cortaremos con la tijera y le daremos forma de aro con nuestra lastra. Nos ayudaremos con el martillo para golpear la parte de arriba. Y lo juntaremos luego con lo que es nuestro alicate de puntos redondo. Una vez juntos lo soldaremos en nuestra mesa giratoria. Con un pequeño pedazo de soldadura de plata. Calentaremos y lo soldaremos en este punto. Luego utilizaremos un arco y una sierra del 02 y lo pasaremos con un poco de cera para que la sierra corte mejor y no se rompa al momento de cortar. En este punto nuestra uña nos servirá como guía para que la sierra corte por el centro y cortaremos una tercera parte de nuestro aro. Introduciremos el buril en el centro para abrir la parte cortada y con el alicate de punta cigüeña lo abriremos hasta que tenga el mismo diámetro de la naveta de nuestro anillo. Y soldaremos en estos dos puntos. Colocaremos un poco de líquido de soldadura y soldaremos con un pequeño pedazo de soldadura de plata. Después lo colocaremos en el TAS para que este enfríe aún más rápido. Una vez soldado, también nos falta soldar la parte del centro donde indica la flecha amarilla. Así es que lo empujaremos con un pequeño embutidor hasta que choque y lo colocaremos sobre nuestra mesa giratoria y soldaremos también estos dos puntos.
Lo siguiente será crear la caja de nuestra nave. Para esto necesitaremos una plancha de 30 micras de espesor y utilizaremos nuestro compás abierto a 3 milímetros. Haremos una raya en lo vertical y cortaremos con nuestra tijera de corte. Lo doblaremos por el centro y colocaremos nuestra naveta en el medio y haremos un poco de presión para que tenga nuestra forma de naveta. Y lo soldaremos en nuestra mesa giratoria. Ahora veremos más o menos cómo queda nuestro anillo para ver en qué lados tenemos que soldar. Sujetaremos nuestro anillo con una pinza de presión y colocaremos nuestra caja de naveta encima de él, colocándolo en el centro de nuestro anillo. Con un pequeño pedazo de soldadura soldaremos en estos puntos para que la soldadura fluya y se adhiera mejor. Una vez soldado, colocaremos también este pequeño pedazo de alambre llamado ilusión. Cortaremos el excedente y lo soldaremos también en nuestra mesa giratoria. Ahora lo colocaremos dentro de nuestra naveta y sujetaremos nuevamente nuestro anillo con la pinza de presión y soldaremos nuestra pequeña ilusión de plata. Colocaremos el líquido de soldar y soldaremos alrededor de él. Ahora veremos el dibujo para comparar nuestro anillo, ver qué detalles más aún nos falta. Como ven aquí, aún nos falta colocar nuestras pequeñas bolas de plata granuladas, que enseguida lo haremos. Para crear nuestras pequeñas bolas granuladas necesitaremos un alambre de 40 micras y lo envolveremos en una broca de 1,5, dándole vueltas como ustedes lo están viendo a continuación, y lo empezaremos a cortar. Una vez cortados, lo colocaremos encima de nuestra mesa giratoria y lo empezaremos a dar calor para que se fundan y se vuelvan en pequeñas pelotitas de plata, lo cual se llaman granulados de plata. Una vez que ya estén redondos, colocaremos un poco de agua para que se desprendan de nuestra mesa giratoria y sea aún más fácil sacarlas de él. Ahora soldaremos nuestras pequeñas bolitas de plata granuladas sobre nuestro anillo. Colocaremos un poco de líquido de soldar sobre nuestro anillo. Luego empezaremos a colocar nuestras pequeñas bolitas de plata sobre nuestro anillo en estos puntos. Empezaremos a calentar la joya y con un pequeño pedazo de soldadura de plata soldaremos las pequeñas bolas de plata granuladas de esta misma manera. Esta es una de las técnicas que yo utilizo para soldar este tipo de joyas. Si ustedes conocen otro tipo y otro método de soldar, pueden comentarlo aquí en este video.
Del mismo modo calentaremos nuestra joya y empezaremos a colocar nuestras pequeñas bolitas de plata. Previamente antes lo sumergiremos en el líquido de soldar y lo colocaremos sobre nuestra joya. Ahora empezaremos a aplicar calor y lo soldaremos. Ustedes lo están viendo enseguida. Listo, así de rápido y sencillo. Y lo colocaremos en el líquido Decaparex. Si no tienen este líquido, también pueden utilizar lo que es ácido sulfúrico, pero para mí el líquido Decaparex es aún mucho mejor, ya que es mucho menos tóxico que lo que es el ácido sulfúrico. Una vez que nuestra joya esté decapada, quedará blanco así como ustedes lo están viendo en el video. Enseguida utilizaremos el lastre para darle más forma circular al aro de nuestro anillo. Lo golpearemos con suavidad con el martillo de cuero para que no se abolle y quede aún más redondo. En esta ocasión utilizaremos el torno colgante para pulir nuestra joya y colocaremos distintos discos hasta que nuestra joya quede brillosa y fina. Haremos unos pequeños cortes en las puntas de nuestra naveta para hacer el engaste a bisel. Colocaremos nuestro anillo en el soporte para sujetar anillos. Colocaremos nuestra piedra naveta y utilizaremos esta vez el buril de empuje para bisel, y poco a poco empezaremos a dar presión hasta que nuestra piedra quede totalmente biselado. Después utilizaremos una pequeña lija fina para que quede liso y luego para que quede liso. Y después le daremos una pequeña pulida para que brille aún más. Bueno amigos, espero que este video les sirva y puedan crear un anillo similar. Si quieres que haga más videos, comenta qué tutoriales te gustaría que haga. Y no olvides en darle like y suscribirte, que eso me ayuda a mí para crear más videos para ti. Y conmigo nos veremos a la próxima. También nos puedes seguir en Facebook, aquí abajo te dejo los enlaces.